Hola, mi nombre es Carlos Chinga, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Hoy les voy a explicar acerca de nuestro proyecto integrador, el cual se basa en el diseño e implementación de una base de datos. Este es nuestro proyecto integrador de saberes de cuarto nivel, el cual se basa en implementar una base de datos de un zoológico. Los integrantes somos Rolly Cedeño, Carlos Chinga y Darwin Vélez. Bueno, para iniciar nuestro proyecto, primero nosotros nos basamos en unos requerimientos, los requerimientos de automatización, los cuales consistían en que el zoológico Belmore, desde su apertura en el año 1995 hasta el año actual, 1996, sigue con un constante crecimiento. Cada vez más usuarios compran boletos para asistir al zoológico. Desde su apertura hasta la actualidad se ha manejado un sistema de archivo manual. Ante esto, al generar reportes de manera rápida y eficiente, se ha convertido en un verdadero problema. Todo esto ha causado que las tomas de decisiones realizadas para el zoológico no sean las adecuadas, por lo cual el zoológico ha dejado de generar los ingresos que antes generaba. Por estas razones, el generante y el personal administrativo han llegado a la conclusión de que la mejor manera de frenar todos estos problemas es mediante una base de datos que maneja datos del zoológico, que nos permita agilizar los procesos de reporte y disminuir o eliminar la redundancia de datos. El gerente de la empresa ha dado una descripción al diseñador de la base de datos. Dicha descripción del funcionamiento del zoológico contiene la siguiente información. En el zoológico Belmore desea automatizar sus servicios para poder generar reportes de manera rápida y eficiente. El zoológico cuenta con una variedad de recorridos. Cada recorrido es dirigido por un empleado en diferentes fechas. Los recorridos se diferencian por el nombre del recorrido. Dentro del recorrido existirá un precio y una distancia. Para poder asistir a los dichos recorridos, primeramente, el cliente debe comprar un ticket que le será vendido por el empleado en una fecha en una fecha. Del cliente guardamos su cédula, primer nombre, primer apellido y un teléfono que es opcional. Del ticket registraremos un código y una fecha de vencimiento. De cada empleado se guardará su cédula, el primer nombre, el primer apellido, un correo electrónico y un teléfono. Algunos empleados son los encargados de cuidar los hábitats. Cada hábitat cuenta con un código de hábitat y un código de hábitat. En cada recorrido que realice el usuario visitará los hábitats en ciertas zonas del zoológico. En los hábitats existen animales. Para cada animal se deberá de registrar el código del animal, el nombre del animal, la especie, el peso, el sexo y la fecha de nacimiento. El zoológico Belmore tiene proveedores. Cada proveedor provee comida, la cual es usada para alimentar a los animales. Por seguridad, el proveedor que se registre en el zoológico deberá de registrar su cédula, dirección y teléfono al momento de hacer cada venta de comida. Se almacenará la fecha de compra, la cantidad, y por cada comida se registrará el código de comida, el nombre de la comida, la fecha de caducidad y el precio de la comida. Estos son los requisitos de automatización, el cual nos va a permitir diseñar un esquema conceptual que posteriormente vamos a explicar. Las delimitaciones del trabajo. Se implementará todo lo indicado en los requerimientos de automatización. Bueno, una vez hecho el estudio de los requerimientos de automatización, pudimos determinar las entidades, las relaciones, los atributos y cardinalidades que va a tener nuestro esquema conceptual, el cual pudimos determinar o podemos establecer 8 entidades, las cuales son cliente, ticket, proveedor, comida, empleado, recorrido, hábitat y animal. Igual sus relaciones, las cuales determinamos que eran la compra, vende, provee, cuida, dirige, tiene, visita, contiene y alimenta. De nuestra primera entidad, o de nuestras primeras entidades, como las que mostramos aquí arriba, tiene una relación de compra, es decir, el cliente puede comprar varios tickets, pero un ticket solo podrá ser vendido para un cliente. En la entidad cliente tenemos como atributo cédula del cliente, nombre del cliente, apellido y teléfono. Teléfono, al tener una cardinalidad de 0 a 1, es opcional, es decir que
se puede o no se puede ingresar un número telefónico proporcionado por el cliente. Cédula sería la clave primaria de esta entidad. La relación compra también tiene un atributo, cuál es fecha de compra. En la entidad ticket tenemos como atributos código del ticket y la fecha del ticket, y aquí también nos va a determinar el empleado que va a vender el ticket. Cada ticket es vendido por un empleado. El empleado dirige un recorrido o cuida un hábitat, o puede ser que no haga ninguno de los dos casos. Nuestra entidad recorrido tenemos los siguientes atributos: nombre del recorrido, precio del recorrido y la distancia. Al menos debe existir un recorrido al hábitat o donde se encuentran los animales. El hábitat contiene o necesariamente debe de haber un animal en cada hábitat. Nuestra entidad animal contiene código del animal, nombre del animal, especie del animal, peso, sexo y fecha de nacimiento. Con respecto a nuestra entidad proveedor, tenemos los siguientes atributos: cédula del proveedor, dirección del proveedor y teléfono. La entidad proveedor es de 0N, nos determina que puede existir proveedores que no hayan vendido comida. Como vemos aquí, la entidad comida tiene también los siguientes atributos: código, nombre, fecha de caducidad y precio de caducidad. Y este tiene una relación de comida, alimenta al animal. Una vez realizado el esquema conceptual, lo pasamos al esquema lógico, lo que consiste es convertir en tabla las entidades y los atributos en columna. La entidad cliente la convertimos en tabla, como vemos aquí, cliente y sus atributos vendrían siendo cédula de cliente, nombre del cliente, apellido del cliente y teléfono del cliente. Como clave primaria, cédula del cliente. En ticket, sus atributos son código del ticket, fecha de compra, cédula de compra, nombre del recorrido y cédula del empleado. ¿Por qué como clave foránea tenemos cédula del cliente, nombre del recorrido y cédula del empleado? Porque si nos podemos dar cuenta aquí en las cardinalidades del recorrido, su cardinalidad máxima es n, lo que significa que esta clave primaria aquí se iría a ticket como clave foránea. Al igual que acá, la cardinalidad máxima es n en empleado, lo que corresponde a que su clave primaria, que es cédula del empleado, iría como clave foránea de ticket. La clave primaria de ticket vendría siendo el código de ticket. En la tabla de recorrido tenemos los siguientes atributos: nombre del recorrido, precio del recorrido y distancia del recorrido. Como clave primaria tenemos el nombre del recorrido. En la tabla hábitat tenemos como sus atributos o sus columnas código del hábitat, tipo del hábitat y cédula del empleado. La clave primaria sería el código del hábitat y como clave foránea, cédula del empleado. En la tabla animal tenemos los siguientes atributos: código del animal, nombre del animal, especie del animal, sexo del animal, peso del animal, fecha de nacimiento del animal, el código del hábitat y el código de la comida. Como clave primaria, código del animal, y como clave foránea, código del hábitat y código de la comida. Al igual que lo que hicimos en la tabla ticket, lo mismo, revisamos su cardinalidad máxima y nos damos cuenta que su cardinalidad máxima es n, lo que nos determina que debemos pasar como su clave primaria como clave foránea de la tabla animal. En la tabla comida tenemos como atributo código del cliente, nombre, fecha de caducidad, precio del cliente, fecha de compra de la comida, cantidad y cédula del proveedor. Como clave primaria, código de la comida, y como clave foránea, cédula del proveedor. Al igual de lo que hicimos en las tablas anteriores, revisamos su cardinalidad máxima y como es n, entonces pasaría como clave foránea de la tabla comida. Proveedor. Tenemos como sus atributos cédula del proveedor, dirección del proveedor y teléfono del proveedor. Su clave primaria sería cédula del proveedor. El empleado tiene como atributo cédula del empleado, nombre del empleado, apellido del empleado, correo del empleado y teléfono del empleado. Y su clave primaria sería cédula del empleado. Las tablas visita y dirige la determinamos por medio de su relación NN. Como su relación
Sus cardinalidades máximas son NN, se van a convertir en tabla, tomando como clave primaria sus atributos y aumentando el atributo de la relación, al igual que la clave foránea. Una vez terminado el esquema lógico, pasamos a la normalización. En este caso, nuestro proyecto cumple las tres formas normales. La primera forma normal, la que nos dice que debe existir atomicidad en los datos, es decir, que para cada atributo debe corresponderle un dato. La segunda forma normal y la tercera forma normal, que cada columna no clave tienen que depender de la clave primaria. Entonces nuestro proyecto cumple con las tres formas normales. El siguiente paso es el diccionario de datos, que consiste en describir los metadatos, es decir, las columnas, el tipo de datos, la restricción, el formato y el contenido. En la columna, como vemos, tenemos en la tabla cliente, cédula de cliente, nombre del cliente, apellido del cliente y teléfono del cliente. El tipo de datos, para cédula de cliente utilizamos tipo char de 10, nombre del cliente, varchar de 25, para el apellido del cliente utilizamos varchar de 25 y para el teléfono también char de 10. En las restricciones, para cédula, vendría siendo la clave primaria, no va a aceptar datos nulos, y CP cliente, que vendría siendo el nombre de la restricción. En la restricción de la columna nombre de cliente, que también no va a aceptar nulos, el apellido del cliente tampoco no va a aceptar nulos, y en el caso de teléfonos, como es opcional, no le hemos puesto ninguna restricción. En el tipo de formato solamente tenemos tipo numérico para la cédula del cliente y teléfono del cliente. Y en el contenido hemos dado una pequeña descripción de los datos. Por ejemplo, cédula del cliente, en el caso de acá el primer nombre del cliente, en apellido el primer apellido del cliente y en teléfono, teléfono del cliente. De la tabla visita, lo mismo. En las columnas tenemos como nombre, ¿qué es esto? Nombre de ya, zona de visita. Javier, tienes que verlo bien. Bueno, la segunda forma normal la cumple a pesar de que es una clave primaria compuesta, porque al no haber más atributos no depende ¿de qué? Ah, ya, otra vez, de forma funcional. Bueno, la segunda forma normal la cumple porque a pesar de que tenemos una clave primaria compuesta, al no existir más atributos, no depende de forma funcional. Y ahí sí ya, eso ya aquí hay la relación. Ya. En la tabla resultante de la relación NN, que vendría siendo tabla visita, tenemos en columna nombre del recorrido, código de hábitat y zona de visita. Nos podemos percatar que en el tipo de datos, para el nombre del recorrido tenemos varchar de 25, tenemos char de 5 para el código del hábitat y para la zona de visita char de 5. Nos podemos dar cuenta que la clave primaria es una clave primaria compuesta. En las restricciones también vemos que no aceptan nulos y la clave foránea tiene la siguiente restricción como nombre, recorrido de visita y la referencia del recorrido, al igual que las de acá. Y en esta parte de acá también no acepta nulo en lo que es zona de visita. El formato numérico para el código del hábitat, y aquí tenemos una pequeña descripción como nombre del recorrido que se escogió, código del hábitat que se visitará, en el caso del código del hábitat, y en el caso de la zona de visita, la ubicación del hábitat donde existe o donde está dentro del zoológico, es decir, la parte norte, sur, este o oeste. Aquí tenemos un resumen de los tipos de datos que vamos a utilizar. Char, que vendría siendo cédula del cliente, char de 10, varchar, nombre del cliente, varchar de 25, float para precio, entero para la cantidad y para datos tenemos tipo fecha. El sistema de gestión de base de datos del desarrollo que utilizamos para nuestro proyecto fue Maimer SQL versión 10.1. Aquí también podemos darnos cuenta de cómo más o menos quedaron las tablas con los datos que ingresamos en cada tabla. Tabla ticket, en la tabla cliente,
en la tabla visita, la tabla dirige, tabla hábitat, en la tabla comida, están todos los datos. Bueno, una vez implementado nuestra base de datos, creado nuestras tablas, ingresados los datos, vamos a realizar las consultas pertinentes con nuestro gestor de base de datos MyMySQL versión 10.1. Consulta número 1, requerimiento. Se desea conocer los nombres de los clientes que han comprado un ticket entre el 1 de marzo del 2018 y el 1 de mayo del respectivo año. Este código nos va a permitir ver los nombres de los clientes que han comprado ticket entre el 1 de marzo del 2018 hasta el 1 de mayo del 2018. Al ejecutar el siguiente código, podemos darnos cuenta de clientes que han comprado ticket entre la fecha anteriormente dicha. Los requerimientos de la segunda consulta: se desea saber el hábitat de los animales cuyos nombres tengan como tercer carácter la vocal A. Bueno, nos podemos percatar que nos da como resultado una columna como con el código del animal, el nombre del animal y el código del hábitat. Mientras el nombre del animal, su tercer carácter sea la letra A y que se encuentre ordenado por el nombre del animal. Tercer consulta, requerimiento. Se desea conocer el total de la cantidad de comida comprada entre la fecha 10 hasta el 11 de agosto del mismo año. Y podemos darnos cuenta y nos cuenta el total de compras realizadas entre esa fecha. Cuarta consulta, requerimiento. Se desea saber los empleados que tienen o no asignado un hábitat a cuidar. Y ejecutamos. Y nos damos cuenta el número del hábitat al cual el empleado cuida. Quinta consulta, requerimiento. Se desea saber el nombre del o de los clientes que hayan comprado la mayor cantidad de tickets. Ejecutamos la consulta. Y podemos dar cuenta que nos cuenta el total de entradas vendidas y el nombre de la persona que ha comprado más entradas. La sexta consulta, requerimientos, dice que tenemos que listar el código, el nombre, especie y el peso de los animales que tengan un peso por debajo del promedio de su especie. Ejecutamos. Y nos damos cuenta que nos bota el código del hábitat, nombre del animal, el código del animal, perdón, el nombre del animal, especie del animal y el peso, que se encuentren por debajo del promedio de los animales, de todos los animales de las especies que se encuentran ingresados en nuestra tabla animal. Séptima consulta. Requerimiento. Se requiere un reporte que muestre el nombre del alimento del animal que vive en el hábitat más visitado. Y nos podemos dar cuenta que nos da como resultado el nombre del animal y la especie del animal y el código del hábitat del animal más visitado. Consulta número 8. Requerimientos. Listar los datos del empleado que no cuente a su cargo cuidar un hábitat, vender tickets y dirigir recorridos. Bueno, al ejecutar el código nos damos cuenta que nos da como resultado la cédula del empleado, nombre del empleado, apellido del empleado, correo del empleado y teléfono del empleado, de aquellos empleados que no vendan tickets, que no dirijan ningún recorrido y que no cuiden ningún hábitat. Bueno, eso ha sido todo lo de nuestro proyecto. Muchas gracias.